Buenas tardes, amigos. En esta oportunidad vamos a hablar de Pierre Bourdieu. En la anterior oportunidad hablamos de Antonio Gramsci y de su influencia dentro del pensamiento de la sociedad colombiana. Hoy queremos afrontar lo que es el pensamiento de Pierre Bourdieu sobre las mismas características analizadas de Gramsci y tratando de explicar los fundamentos de su teoría. Inicialmente sobre Pierre Bourdieu, pues, es conocido que nació en Francia en 1930, que fue un sociólogo o que es sociólogo, y su obra básicamente se centra en explicar cómo las estructuras sociales, económicas y culturales influyen en las acciones de las personas y contribuyen a reproducir las desigualdades sociales. También es válido recordar que Pierre Bourdieu prestó su servicio militar en Argelia, siendo Argelia una colonia francesa, y observando los cambios sociales y culturales provocados por la colonización, despertó su gran interés por la sociología y la investigación. Pierre Bourdieu tiene una amplia producción, y entre esa amplia producción están las obras como Los Herederos, La Reproducción, La Distinción, El Sentido Práctico y Las Reglas del Arte. Todos estos fundamentan lo que es su pensamiento y lo cual utilizó para plantear su teoría. En esta ligera charla, pues analizaremos a un grosso modo los conceptos fundamentales que tuvo Pierre Bourdieu en su teoría. Y estos básicamente son 5 conceptos fundamentales, y empezaremos por el primero, que es el hábitus. Pierre Bourdieu, sobre el hábito, decía que es un conjunto de disposiciones, de hábitos, de valores y de formas de pensar que las personas adquieren a través de su experiencia. ¿Y de qué experiencia? De la experiencia social. Y igualmente que todo esto influye en las preferencias, en los gustos, en los comportamientos y en las decisiones, sin que necesariamente seamos conscientes de ello. O sea, todo lo tenemos, ese hábitus planteado por él, hacen una compilación experiencial del individuo frente, digamos, a algunos tópicos, como son las disposiciones, los hábitos, las formas de pensar y la forma como ésta influye en las preferencias, en una forma prácticamente como inconsciente, sobre por qué se adquiere esos hábitos. El segundo concepto fundamental de Pierre Bourdieu es el campo económico, es el campo. Y sobre el campo dice que existen varios campos. Está lo que él considera el campo económico, está el campo académico, está el campo jurídico, está el campo artístico. Y dice que cada uno de estos campos tiene unas reglas propias. Y aparte de eso, de sus reglas propias, tienen unas relaciones de poder. Y que los individuos, todos competimos dentro de estos campos para obtener ¿qué? Para obtener un reconocimiento, para obtener una
influencia y para obtener unos recursos. Entonces, este es el segundo, el campo, concepto fundamental de la teoría de Bourdieu. Como tercero, pues hablamos de el capital. Y sobre el capital, pues lo subdivide en 4, hablando primero del capital económico, entendido como el dinero, los bienes materiales. Tenemos el capital cultural, que se basa con la educación, con los conocimientos, con los títulos académicos y con las habilidades de cada persona. Como tercera división de ese capital, entonces tenemos el capital social, ese que extiende las redes de relaciones y contactos del individuo con otros. Y finalmente está el capital denominado por Pierre Bourdieu el simbólico, aquel que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el reconocimiento social, con el honor. Entonces, sobre el capital, lo establece en las 4 subdivisiones, como les planteé, que es la económica, la social, la simbólica y la cultural. Como cuarto concepto de la teoría fundamental de Pierre Bourdieu, tenemos la reproducción social. Y sobre la reproducción social sostiene que las instituciones, especialmente la escuela, o sea, la base, es la escuela como institución donde tiende a reproducirse las desigualdades y plantea o define que los estudiantes provienen de familias con mayor capital cultural y tienen una ventaja que suelen ser reconocidas. Y no solo reconocidas, sino premiadas por el sistema educativo. ¿Y esto contribuye a qué? Contribuye a que ahí hay perpetuidad de las diferencias sociales. Y como quinto tenemos lo que plantea Pierre Bourdieu como la violencia simbólica. Y esta dice que es una forma de dominación que se ejerce de una manera sutil, mediante normas, valores y significados que los dominados aceptan como legítimos. En esta encontramos como una identidad con el pensamiento de Antonio Gramsci, cuando habla que para la dominación no es necesaria la violencia y la fuerza, sino que se ejerce de una forma sutil con los valores y con los principios de la sociedad o de los individuos. En eso pues hay una identidad muy diciente, muy fácil de vislumbrar entre el pensamiento de Pierre Bourdieu con el pensamiento de Gramsci, y entonces en este sentido dice que está legitimado por los dominados cuando se ejerce a través de estos sistemas. Y dice que no solo se basa en la fuerza física, sino que hay una aceptación inconsciente reconociendo determinadas jerarquías y reconociendo determinadas formas de poder. Al igual que lo que hicimos con el pensamiento de Antonio Gramsci, haremos con el de Pierre Bourdieu, en el sentido de que ¿dónde hay una gran influencia? O sea, ¿cuál es la influencia del pensamiento o de los conceptos de la teoría de Pierre Bourdieu? Entonces, diremos primero de que su gran influencia está en el impacto de la sociología, en la educación, en la ciencia política, en la antropología y en el derecho. Entonces aquí también encontramos una identidad con Jean-Baptiste Vico, con Gramsci y ahora con Bourdieu, en el sentido de que el derecho está presente en la influencia del pensamiento de todos ellos. Y también diremos que el concepto
tiene Bourdieu sobre la cultura, sobre la educación, sobre las relaciones de poder, sobre la desigualdad, son, digamos, para analizar los fenómenos básicamente en las desigualdades y en la movilidad social. También, adicional a todo ello, se puede decir que para el derecho y las ciencias sociales es útil comprender cómo el derecho, las instituciones, los discursos jurídicos pueden funcionar como mecanismos de legitimidad y reproducción del poder dentro de la misma sociedad. Básicamente, ahí está la conclusión de la teoría de Pierre Bourdieu. En la próxima entrega haremos una condensación de Giambattista Vico, Antonio Gramsci, de Pierre Bourdieu, y mostraremos cómo ese pensamiento de ellos, planteado y llevado a la práctica, hacen que la sociedad colombiana tenga una dependencia o una inclinación directa hacia una ideología, hacia un partido o hacia la aceptación de una persona o de un candidato. Felicidades.